¿Alguna vez has soñado con alguien que falleció y te has preguntado qué significa? Muchas veces, estos sueños pueden parecer misteriosos, inquietantes o incluso reconfortantes. Pero es posible que tengan un significado más profundo. En la Biblia, Dios ha utilizado sueños para comunicarse con su pueblo, como en Job 33, 14, 15. Porque Dios habla una vez y aún dos veces, pero nadie repara en ello. En sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen en el lecho. Este pasaje nos recuerda que Dios puede hablarnos en los momentos más inesperados, incluso mientras dormimos. Hoy exploraremos la razón espiritual detrás de estos sueños y qué mensaje pueden traer para nuestras vidas. Podrían ser una advertencia, una señal de consuelo o incluso una invitación a la reflexión. Quédate con nosotros para descubrir la verdad detrás de estos encuentros en el mundo de los sueños. Soñar con alguien que ha fallecido puede ser una experiencia que sacuda el alma. A veces, estos sueños parecen tan vívidos que al despertar nos queda la sensación de que esa persona realmente estuvo con nosotros. Pero, ¿qué significan estos encuentros en el mundo de los sueños? ¿Es solo un reflejo de nuestra mente o hay algo más profundo detrás de ellos? La Biblia nos muestra que los sueños han sido utilizados por Dios como un medio para revelar mensajes, advertencias y propósitos divinos. En Eclesiastés 5:3 se nos dice: porque de la mucha ocupación vienen los sueños, y de la multitud de palabras, la voz del necio. Este pasaje nos recuerda que los sueños pueden ser un reflejo de nuestras preocupaciones y emociones, pero también pueden ser la manera en que Dios nos llama a reflexionar sobre nuestra vida, nuestras relaciones y nuestro propósito en Él. Desde tiempos antiguos, los sueños han sido un canal a través del cual Dios ha hablado a su pueblo. José, hijo de Jacob, tuvo sueños proféticos que revelaban su futuro y el propósito que Dios tenía para él. En Génesis 37, 5, 7, José soñó que él se levantaría por encima de sus hermanos, lo que finalmente se cumplió cuando fue puesto en autoridad en Egipto. De la misma manera, el faraón recibió sueños que presagiaban 7 años de abundancia y 7 años de hambre, y fue a través de la interpretación de José que Egipto se preparó para lo que estaba por venir. Estos relatos nos muestran que los sueños no son meras ilusiones sin sentido. En muchas ocasiones, pueden ser mensajes divinos que requieren interpretación y discernimiento. Cuando soñamos con alguien que ha fallecido, el impacto emocional puede ser profundo. Podemos despertar con lágrimas en los ojos, sintiendo una mezcla de nostalgia, anhelo y, en algunos casos, inquietud. La pregunta que surge es: ¿por qué esa persona aparece en nuestro sueño? La respuesta puede variar, pero en muchos casos, estos sueños pueden ser una invitación de Dios para reflexionar sobre asuntos pendientes, para traer consuelo en tiempos de dolor o para recordarnos que la muerte no es el final, sino una transición hacia la eternidad. Jesús nos enseñó en Juan 11, 25, 26: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Estas palabras nos aseguran que la vida en Cristo trasciende la muerte y que aquellos que han partido en fe no han desaparecido, sino que han sido llamados a una nueva vida en su presencia. Muchas personas experimentan sueños en los que sus seres queridos les hablan, los observan o simplemente están presentes. Algunos testimonios relatan que en estos sueños hay una sensación de paz indescriptible, como si Dios estuviera permitiendo un último momento de cercanía. En otras ocasiones, estos sueños pueden generar inquietud, especialmente si la persona fallecida parece transmitir un mensaje urgente o si el sueño deja una sensación de peso en el corazón. Es en estos momentos donde debemos acudir a la oración y a la palabra de Dios para discernir el significado. Proverbios 3:5-6 nos exhorta:
Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Antes de sacar conclusiones precipitadas, debemos buscar la guía de Dios, preguntándole qué desea mostrarnos a través de esos sueños. A lo largo de la historia, hay numerosos relatos de personas que han recibido sueños significativos relacionados con sus seres queridos fallecidos. En algunos casos, estos sueños han servido como un medio para encontrar paz y cerrar ciclos emocionales. Una mujer que perdió a su padre relató que durante meses sentía un peso en su corazón por no haber podido despedirse de él. Un día, tuvo un sueño en el que su padre la abrazaba y le decía que estaba en paz con Dios y que ella debía seguir adelante sin culpas ni remordimientos. Al despertar sintió que su carga se había aligerado y comprendió que Dios le había permitido ese sueño para darle tranquilidad. Este tipo de experiencias nos muestran que Dios es un Dios de amor y que en su misericordia nos concede momentos que pueden traer sanidad a nuestra alma. Sin embargo, también es importante recordar que no todos los sueños provienen de Dios. La Biblia nos advierte que el enemigo puede intentar confundirnos y llevarnos por caminos de engaño. En 2 Corintios 11:14 se nos dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Si un sueño nos deja con miedo, confusión o desesperanza, debemos examinarlo con cuidado. Dios no es un Dios de temor ni de angustia. Él es un Dios de paz. Filipenses 4:7 nos promete que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando un sueño nos deja inquietos, lo mejor que podemos hacer es orar, pedir discernimiento y buscar la dirección del Espíritu Santo. El propósito de estos sueños puede ser diverso. En algunos casos, pueden ser un recordatorio de que debemos orar por nuestra familia, buscar la reconciliación o incluso analizar el estado de nuestra propia fe. Hay momentos en los que Dios usa los sueños para despertarnos espiritualmente, para llamarnos a examinar nuestra vida y evaluar si estamos caminando en su voluntad. En el libro de Daniel vemos cómo Nabucodonosor tuvo sueños inquietantes que solo Daniel pudo interpretar. Estos sueños revelaban el destino de su reino y lo confrontaban con la soberanía de Dios. De la misma manera, cuando soñamos con alguien que ha fallecido, puede ser una oportunidad para reflexionar sobre nuestra vida y nuestra relación con Dios. Algunas personas han relatado que después de tener estos sueños, han sentido la necesidad de perdonar, de soltar el pasado o de retomar su relación con Dios. En ocasiones, los sueños pueden ser la manera en que Dios nos llama a cerrar heridas emocionales que hemos llevado por mucho tiempo. En Mateo 6, 14, 15, Jesús nos recuerda la importancia del perdón. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, su Padre Celestial también les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. A veces, los sueños con seres queridos fallecidos nos muestran que aún hay asuntos no resueltos en nuestro corazón y que Dios quiere que los enfrentemos para poder avanzar en nuestra vida espiritual. Otra razón por la que podemos soñar con alguien que ha fallecido es para recordarnos la brevedad de la vida y la importancia de vivir cada día con propósito. En Salmos 90:12, el salmista ora: enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. La muerte es una realidad ineludible, y aunque como cristianos sabemos que la vida no termina aquí, estos sueños pueden ser un llamado a valorar cada momento, a fortalecer nuestras relaciones y a buscar una vida que honre a Dios. Hay quienes, después de soñar con un ser querido fallecido, han sentido el deseo de acercarse más a su familia, de reparar relaciones rotas o de vivir con mayor gratitud y propósito. El mundo espiritual es una realidad que no siempre comprendemos completamente. La Biblia nos revela que hay dimensiones que no podemos ver, pero que son tan reales como el mundo físico.
En Efesios 6:12 se nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto nos recuerda que, aunque los sueños pueden ser un reflejo de nuestras emociones, también pueden tener implicaciones espirituales que debemos considerar con sabiduría y discernimiento. Cuando despertamos de un sueño con alguien que ha partido, lo primero que debemos hacer es acudir a Dios en oración, preguntarle qué desea mostrarnos, buscar su paz y, si es necesario, pedir dirección para comprender el propósito de ese sueño. Dios no deja preguntas sin responder para aquellos que lo buscan con sinceridad. En Jeremías 33:3 nos hace una promesa poderosa: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si has tenido sueños con alguien que ha fallecido y sientes que hay un mensaje detrás de ellos, busca a Dios, examina tu corazón y permite que su espíritu te guíe hacia la verdad. Cada sueño tiene un propósito, y aunque no siempre entendamos de inmediato su significado, podemos confiar en que Dios tiene el control de todas las cosas. La muerte no es el final, y nuestros seres queridos que partieron en Cristo han sido llamados a la eternidad. Mientras sigamos aquí, cada experiencia, incluso un sueño, puede ser una oportunidad para crecer, sanar y acercarnos más al propósito divino. Los sueños con personas que han fallecido pueden despertar en nosotros una profunda reflexión sobre el significado de la vida y la eternidad. En la palabra de Dios encontramos que la muerte no es el final, sino el inicio de una realidad que trasciende lo terrenal. En Filipenses 1:21, el apóstol Pablo expresa: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estas palabras revelan la verdad de que quienes han partido en el Señor no han desaparecido, sino que han sido llamados a una existencia gloriosa en la presencia de Dios. Los sueños en los que aparecen pueden ser una forma en la que el espíritu humano se confronta con esta verdad, recordándonos que nuestra vida en la tierra es pasajera y que debemos estar preparados para el encuentro con Dios. Las Escrituras nos muestran que Dios ha hablado en muchas ocasiones a través de los sueños, utilizando este medio para revelar mensajes, advertencias y propósitos divinos. En el libro de Job se describe cómo el Señor puede comunicarse con el ser humano incluso cuando duerme. Por cierto, Dios habla una vez y otra vez, pero nadie repara en ello. En sueño, en visión nocturna, cuando el letargo cae sobre los hombres, cuando se adormecen en el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Job 33, 14, 16. Este pasaje enfatiza que los sueños pueden ser un instrumento que Dios utiliza para guiarnos, llamarnos al arrepentimiento o advertirnos sobre aspectos que debemos corregir en nuestra vida espiritual. Cuando alguien que ha fallecido aparece en un sueño, es fundamental examinarlo a la luz de la palabra. En ocasiones, estos sueños pueden ser un recordatorio de la transitoriedad de la existencia humana, como lo expresa el Salmo 90:12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. La muerte es una realidad ineludible. Aunque el mundo intenta ignorarla o disfrazarla, la Biblia nos llama a meditar en ella con el propósito de vivir con entendimiento y propósito. Si Dios permite que recordemos a alguien que ha partido, puede ser un llamado a reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestro caminar con Él. Es importante reconocer que no todos los sueños tienen un origen divino. La Biblia advierte sobre la posibilidad de sueños que surgen de la mente humana o incluso de influencias externas. En Jeremías 23:32, el Señor reprende a los falsos profetas que aseguraban haber tenido sueños de parte de Dios. He aquí, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos, dice el Señor, y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con su liviandad. Y yo no los envié,
ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo. Este pasaje muestra que no todo lo que ocurre en un sueño debe ser tomado como una revelación espiritual. El discernimiento es fundamental para distinguir cuándo un sueño tiene un significado divino y cuándo es producto de nuestras propias emociones o pensamientos. En el Nuevo Testamento, encontramos que Dios utilizó sueños para dirigir los acontecimientos relacionados con el nacimiento de Cristo. José, el esposo de María, recibió instrucciones en sueños para proteger al niño Jesús. He aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo». Mateo 2:13. Este ejemplo nos enseña que, cuando Dios nos habla a través de los sueños, su mensaje siempre está alineado con su voluntad y su propósito. No genera confusión ni temor, sino claridad y dirección. La inquietud que algunos experimentan al soñar con personas fallecidas puede ser un llamado a acercarse más a Dios. En momentos de incertidumbre, la oración y el estudio de la palabra son el camino para encontrar respuestas. Filipenses 4, 6, 7 nos exhorta: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». En lugar de dejarse llevar por la ansiedad o la especulación, el creyente debe buscar la paz de Dios, la cual es el mejor indicador de su presencia y dirección. La Biblia también advierte sobre la importancia de no buscar comunicación con los muertos, ya que esto puede abrir puertas a engaños espirituales. En Deuteronomio 18, 10, 12, el Señor prohíbe tajantemente toda práctica que implique invocar a los muertos. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. Esta advertencia deja claro que no debemos intentar establecer contacto con aquellos que han partido, sino que nuestra confianza debe estar puesta en Dios. El enemigo puede aprovechar la vulnerabilidad emocional de las personas para sembrar confusión y engaño a través de sueños. En 2 Corintios 11:14 se nos advierte: «Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz». Si un sueño deja inquietud, angustia o contradice los principios bíblicos, es esencial rechazar cualquier interpretación que nos aleje de la verdad de Dios. La única fuente confiable para discernir el significado de los sueños es la palabra de Dios, y cualquier mensaje que no esté en armonía con ella debe ser desechado. A lo largo de la Escritura, encontramos que la muerte no es presentada como un final absoluto, sino como una transición hacia la eternidad. Jesús enseñó sobre la vida después de la muerte en la parábola del rico y Lázaro, en la que describe el destino de ambos después de su fallecimiento. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lucas 16, 22, 23. Este relato deja en claro que después de la muerte hay una realidad que trasciende lo terrenal y que cada persona enfrenta un destino eterno según su relación con Dios. El propósito de los sueños con personas fallecidas puede estar relacionado con el llamado de Dios a vivir con un mayor sentido de propósito y santidad. En Colosenses 3:2 se nos exhorta: «Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra». La vida es breve y la eternidad es una realidad que no puede ser ignorada. Cada día que Dios nos concede es una oportunidad para buscar su presencia, crecer en nuestra relación con Él
y prepararnos para el día en que estemos delante de su presencia. El ser humano tiene una tendencia natural a aferrarse a lo que es tangible, a lo que puede ver y tocar, pero la fe nos llama a confiar en lo que no vemos. En Hebreos 11:1 leemos: Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Los sueños pueden ser un recordatorio de que nuestra verdadera esperanza no está en este mundo, sino en las promesas de Dios. La muerte no es una separación definitiva para aquellos que están en Cristo, sino una transición a la gloria eterna que Él ha preparado para sus hijos. El mensaje central que debe permanecer en el corazón de cada creyente es que Dios es soberano sobre todas las cosas, incluyendo el misterio de los sueños y la realidad de la muerte. En Romanos 8:38-39, el apóstol Pablo declara con convicción: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estas palabras nos recuerdan que sin importar lo que experimentemos en sueños o en la vigilia, la seguridad y la paz se encuentran únicamente en la presencia de Dios. Los sueños en los que aparecen personas que han partido de este mundo pueden despertar interrogantes sobre su significado y propósito. La Biblia nos enseña que Dios puede hablar de múltiples maneras, y a lo largo de la historia ha usado sueños para revelar verdades, advertencias y dirección. En Números 12:6, el Señor declara: Cuando haya entre vosotros profeta del Señor, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Esto nos muestra que los sueños no son un fenómeno sin sentido, sino que en muchos casos pueden ser un medio que Dios utiliza para comunicarse con el ser humano. Sin embargo, no todos los sueños tienen un origen divino, por lo que es esencial discernir su procedencia y su mensaje a la luz de la palabra. La Escritura revela que la vida en la tierra es solo una parte de la existencia del alma y que después de la muerte, cada persona enfrenta su destino eterno. En Hebreos 9:27 se nos dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Este versículo nos recuerda que la muerte no es un punto final, sino el umbral hacia la eternidad. Cuando un ser querido fallecido aparece en un sueño, puede ser una oportunidad para reflexionar sobre esta realidad y examinar la condición espiritual en la que nos encontramos. Jesús enseñó en Juan 5:24: De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Estas palabras confirman que la seguridad eterna solo se encuentra en Él, y que quienes han creído en su nombre tienen la esperanza de la vida más allá de la muerte. El temor o la confusión que pueden surgir después de un sueño de esta naturaleza deben ser llevados a la presencia de Dios en oración. Filipenses 4:6 o 7 nos instruye a presentar nuestras inquietudes delante del Señor. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz es un sello de la presencia divina. Si un sueño deja intranquilidad, es necesario buscar el consejo del Espíritu Santo y la guía de la Escritura para interpretar su significado correctamente. La Biblia nos advierte que el enemigo puede aprovecharse del desconocimiento y la vulnerabilidad emocional para sembrar engaño. En 1 Pedro 5:8 se nos advierte: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es fundamental recordar que el enemigo busca confundir, pero Dios es un Dios de orden y claridad. Si un sueño lleva a la desesperanza, el temor o la contradicción con la palabra,
no debe ser aceptado como una revelación de Dios. En cambio, es necesario aferrarse a las promesas de las Escrituras y rechazar cualquier mentira que desvíe la fe del propósito divino. En los relatos bíblicos, los sueños tienen un propósito específico alineado con la voluntad de Dios. José, el hijo de Jacob, experimentó sueños que anunciaban su destino y el plan que el Señor tenía para salvar a su pueblo. En Génesis 41:16, cuando el faraón lo llamó para interpretar sus sueños, José respondió con humildad: «No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón». Esta actitud nos muestra que la interpretación de los sueños no debe depender del razonamiento humano, sino de la revelación divina. De la misma manera, cuando un sueño con alguien que ha fallecido genera preguntas, es necesario someterlo a la dirección de Dios en oración y buscar respuestas en la Biblia, la única fuente de verdad inmutable. Las Escrituras enseñan que hay una separación entre los vivos y los muertos y que la comunicación con los fallecidos no es parte del diseño de Dios. En Lucas 16:26, en la parábola del rico y Lázaro, Abraham le dice al hombre que se encontraba en tormento: «Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá». Este pasaje deja en claro que después de la muerte no hay comunicación entre los que han partido y los que permanecen en la tierra. Por esta razón, cualquier sueño debe ser entendido en el contexto de lo que Dios permite y no como una interacción directa con los difuntos. Cuando un sueño con un ser querido que ha fallecido provoca emociones intensas, puede ser un llamado a evaluar el estado del alma y recordar lo que realmente tiene valor en la vida. En Colosenses 3:1-2 se nos exhorta: «Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra». Estos sueños pueden ser un recordatorio de que la vida es breve y que cada día debe vivirse con un propósito eterno. No se trata de aferrarse al pasado, sino de avanzar con la certeza de que la verdadera esperanza está en Dios. Dios, en su amor y misericordia, ha dado al ser humano la promesa de la vida eterna a través de Cristo. En 1 Tesalonicenses 4:13-14, el apóstol Pablo trae consuelo a aquellos que han perdido seres queridos. «Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él». Esta promesa asegura que aquellos que han muerto en la fe serán resucitados y estarán con el Señor. Más allá de los sueños y las incertidumbres, esta es la verdad en la que todo creyente debe anclar su esperanza. La fe cristiana enseña que la verdadera comunión con los que han partido no ocurre a través de sueños o experiencias sensoriales, sino en la certeza de la resurrección y la promesa del reencuentro en la presencia de Dios. En 1 Corintios 15:52, Pablo describe el día en que los muertos en Cristo resucitarán. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. La confianza del creyente no debe estar en señales inciertas, sino en la palabra infalible que garantiza que la muerte ha sido vencida por la obra redentora de Cristo. Los sueños pueden ser una manifestación de las emociones, pero la revelación de Dios siempre será consistente con la verdad de las Escrituras. Cuando se presentan inquietudes respecto a lo que un sueño puede significar, la respuesta se encuentra en buscar a Dios con sinceridad, sin dejarse llevar por interpretaciones subjetivas. En Santiago 1:5 se nos da una promesa clara: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». La sabiduría que proviene de lo alto ilumina toda incertidumbre
y permite distinguir entre lo que es una simple manifestación de la mente y lo que realmente puede ser un llamado divino. El Señor ha establecido que todo aquello que proviene de Él trae paz y edificación. En 1 Corintios 14:33 se nos dice: Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Esto significa que cualquier sueño que genere miedo, desesperanza o contradicción con la palabra no debe ser tomado como una señal divina. En cambio, si un sueño lleva a una mayor reflexión sobre la vida espiritual, el propósito de la existencia y la necesidad de estar preparados para la eternidad, puede ser una oportunidad para acercarse más a Dios y afirmar la fe en sus promesas. La vida en la tierra es pasajera, pero la verdad de Dios permanece para siempre. La respuesta ante cualquier experiencia onírica debe ser confiar en el Señor, buscar su dirección y recordar que todo lo que Él permite tiene un propósito eterno. En Romanos 8:28 se nos asegura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Su soberanía abarca cada aspecto de la vida, y en Él se encuentra la seguridad absoluta para el presente y la eternidad. El mundo de los sueños sigue siendo un misterio para la mente humana, un espacio donde lo terrenal parece tocar lo eterno, donde los recuerdos, las emociones y las inquietudes más profundas del alma se manifiestan sin las barreras de la conciencia. Cuando una persona fallecida aparece en un sueño, la mente se pregunta si hay un significado oculto detrás de la experiencia. La incertidumbre de lo que hay más allá de la muerte ha acompañado a la humanidad desde el principio de los tiempos. Y las Escrituras nos revelan que la existencia no se limita a lo visible, sino que se extiende hacia una dimensión eterna en la que cada alma debe rendir cuentas ante Dios. En Juan 11:25-26, Jesús proclamó: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. La muerte no es el final de la historia, sino el umbral hacia la plenitud o la separación definitiva de Dios. Entonces, cuando el rostro de alguien que ha partido se asoma en un sueño, la verdadera pregunta no es si ese espíritu ha intentado comunicarse, sino qué enseñanza debe extraerse de ese encuentro onírico. La mente humana está diseñada para recordar, procesar y resolver conflictos internos a través de los sueños. La ciencia lo explica en términos de actividad cerebral, mientras que la Biblia nos ofrece una perspectiva más elevada. El alma es consciente de su transitoriedad y busca respuestas sobre el propósito de la existencia. Eclesiastés 3:11 nos dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, sin que éste alcance a comprender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Esta verdad explica por qué, incluso en el silencio de la noche, la mente continúa explorando lo que no logra entender en la vigilia. Los sueños pueden convertirse en un reflejo del anhelo del alma de encontrar respuestas que trascienden la lógica humana, especialmente cuando la muerte toca la vida de cerca. El vacío que deja la partida de un ser querido no es solo un dolor emocional, sino una sacudida que nos obliga a recordar que cada día nos acerca más al encuentro con Dios. El ser humano busca significado en todo lo que experimenta, y los sueños no son la excepción. La palabra de Dios muestra que los sueños pueden ser un medio a través del cual Él habla a las personas, aunque no de manera arbitraria ni para satisfacer la curiosidad. En la historia de José, hijo de Jacob, los sueños fueron el medio por el cual Dios reveló su futuro y su llamado. Génesis 37, 6, 7. Relata el sueño en el que José vio a sus hermanos inclinándose ante él, una visión que más tarde se cumpliría cuando llegó a ser gobernador de Egipto. Pero este no fue un sueño provocado por la nostalgia o el deseo de José, sino una revelación divina con un propósito específico. En cambio, cuando un sueño es solo un reflejo de pensamientos humanos,
puede confundirse con una revelación si no se examina con sabiduría. Jeremías 23:28 advierte: El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor. La diferencia entre lo que proviene de Dios y lo que es solo producto de la mente radica en su impacto en el espíritu. Lo que Dios revela, transforma, dirige y edifica, mientras que lo que surge de la imaginación no tiene peso eterno. Si una persona fallecida aparece en un sueño, la primera reacción suele ser buscar un significado más allá de lo natural. Sin embargo, la Escritura deja claro que después de la muerte no hay comunicación entre los vivos y los muertos. En Lucas 16:27-31, el rico en el Hades suplicó que se enviara a Lázaro para advertir a sus hermanos sobre la realidad del juicio eterno. Pero la respuesta de Abraham fue contundente: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Esta declaración confirma que todo lo que el hombre necesita saber sobre la vida después de la muerte ya ha sido revelado en la palabra de Dios, y no es necesario ningún mensaje adicional desde el más allá. Si Dios ha decidido que su revelación es suficiente, entonces cualquier otro intento de buscar respuestas fuera de ella es abrir la puerta a la confusión espiritual. Deuteronomio 18:10-12. Advierte contra toda práctica que intente establecer contacto con los muertos, porque tales cosas son una abominación delante de Dios. Esto no significa que cada sueño sea necesariamente una influencia maligna, pero sí enfatiza la necesidad de evaluar cualquier experiencia bajo la luz de la verdad bíblica. Los sueños pueden ser un reflejo de asuntos sin resolver en el corazón. Cuando una persona que ha fallecido aparece en un sueño, es posible que el alma aún esté procesando el duelo, recordando momentos que marcaron la relación con esa persona o enfrentando preguntas que quedaron sin respuesta. La memoria es poderosa y la mente tiende a regresar a lo que causó un impacto significativo. Pero la clave no está en interpretar estos sueños como un intento de comunicación desde el más allá, sino en reconocer lo que Dios puede estar permitiendo que surja para ser tratado en oración. Filipenses 4:8 instruye a los creyentes a enfocar su pensamiento en lo que es verdadero, noble, justo y puro. Cuando un sueño despierta inquietudes, la mejor respuesta es presentarlo delante de Dios y pedirle dirección en vez de dejarse llevar por la incertidumbre. El poder de los sueños radica en la manera en que afectan la percepción de la realidad. Una experiencia onírica puede ser tan vívida que al despertar el corazón se llena de emoción o de temor. Sin embargo, la realidad no se define por lo que se experimenta en un estado de inconsciencia, sino por la verdad establecida por Dios. Segunda Timoteo 1:7 nos recuerda: porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ningún sueño tiene la autoridad de alterar la verdad de Dios, y ningún mensaje recibido en sueños puede reemplazar lo que la Escritura ya ha establecido. La fe no se fundamenta en experiencia subjetiva, sino en la palabra infalible de Dios que permanece para siempre. El alma humana está diseñada para buscar respuestas, pero el camino correcto no está en la especulación ni en la interpretación basada en emociones, sino en la confianza absoluta en Dios. Los sueños pueden ser un recordatorio de que la vida es pasajera y que cada día es una oportunidad para prepararse para la eternidad. En Efesios 5:15-16 se nos exhorta: mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La aparición de una persona fallecida en un sueño puede ser una ocasión para reflexionar sobre la importancia de vivir en comunión con Dios, asegurando que cada acción, cada decisión y cada palabra sean guiadas por su voluntad. La paz, que sobrepasa todo entendimiento, es la única respuesta que realmente satisface el alma
cuando surgen preguntas sobre la muerte y lo que hay más allá. Jesús dijo en Juan 14:27, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo». La certeza de que Dios tiene el control absoluto sobre la vida y la muerte debe ser suficiente para disipar cualquier duda. La fe no busca señales en los sueños, sino que se aferra a la promesa de la vida eterna en Cristo. La Escritura es clara en que la muerte no tiene la última palabra, porque aquellos que están en Cristo han sido llamados a una gloria inquebrantable. Romanos 8:38-39 declara: «Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro». Esta es la verdad que debe gobernar el corazón por encima de cualquier sueño, pensamiento o inquietud pasajera. Los sueños en los que aparecen personas que han fallecido pueden provocar una sensación de desconcierto, una inquietud que despierta preguntas sobre el significado de la vida y la muerte. La mente humana, en su búsqueda de comprensión, intenta descifrar si estas visiones nocturnas son un reflejo de recuerdos, un mensaje oculto o una manifestación espiritual. Sin embargo, la única verdad inmutable sobre la existencia se encuentra en la palabra de Dios, donde se revela que la vida en la tierra es solo un paso transitorio hacia la eternidad. En Eclesiastés 12:7 se declara: «Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio». Este principio establece con claridad que el destino del alma está en manos del Creador y que la muerte no es un misterio sin respuesta, sino una realidad que debe ser entendida a la luz de la revelación divina. El ser humano ha intentado comprender el significado de los sueños desde tiempos antiguos, y la Escritura ofrece ejemplos en los que Dios ha utilizado este medio para hablar con su pueblo. En el libro de Génesis se muestra cómo José fue guiado a través de sueños que anunciaban su propósito y el plan divino para su vida. En Génesis 40:8, cuando dos hombres le preguntaron sobre el significado de sus sueños, José respondió: «¿No son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora». Esta declaración señala que el discernimiento sobre los sueños no debe basarse en suposiciones humanas, sino en la voluntad de Dios. Cuando una persona fallecida aparece en un sueño, el pensamiento inmediato puede ser que hay un mensaje escondido detrás de la visión, pero la Biblia enseña que la comunicación entre los vivos y los muertos no forma parte del diseño divino. En Isaías 8:19 se advierte: «Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos?». La verdad de Dios no deja espacio para la especulación ni para interpretaciones que contradigan su palabra. El alma humana es consciente de la brevedad de la vida y de la certeza de la muerte, pero en su naturaleza finita intenta aferrarse a lo que le resulta tangible. Cuando alguien muere, el vacío que deja su ausencia puede generar un deseo de volver a verlo, de escuchar su voz una vez más o de encontrar una señal de su presencia. Sin embargo, la fe no se construye sobre emociones pasajeras ni sobre experiencias sensoriales, sino sobre la seguridad de las promesas divinas. En 1 Tesalonicenses 4:13 y 14, el apóstol Pablo exhorta: «Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él». La esperanza del creyente no está en el recuerdo de los que han partido, sino en la certeza de la resurrección y la vida eterna. En los relatos bíblicos, la muerte nunca se presenta como el final absoluto, sino como una transición hacia la eternidad. Jesús lo dejó claro
al hablar con Marta antes de resucitar a Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Esta afirmación establece una verdad inquebrantable. La muerte no tiene poder sobre aquellos que han depositado su fe en Cristo. Cuando alguien aparece en un sueño, el enfoque no debe estar en la posibilidad de un mensaje oculto, sino en la oportunidad de reflexionar sobre la propia condición espiritual y la necesidad de estar preparados para la vida después de esta existencia terrenal. La Escritura muestra que Dios utiliza diferentes maneras para comunicarse con su pueblo, pero siempre con el propósito de guiar hacia la verdad y la justicia. En Hebreos 1:1-2 se declara: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Esto indica que la revelación más clara y definitiva ha sido dada a través de Jesucristo, y que todo lo que se necesite saber sobre la vida, la muerte y la eternidad ya ha sido expuesto en la palabra de Dios. No hay necesidad de buscar respuestas en sueños, visiones o señales que puedan ser malinterpretadas. La verdad ya ha sido revelada y es suficiente para guiar al creyente en su caminar espiritual. El ser humano tiene una tendencia natural a aferrarse a lo que conoce y a buscar explicaciones que le brinden consuelo. La pérdida de un ser querido puede generar una lucha interna entre la fe y la necesidad de respuestas inmediatas. Sin embargo, en lugar de buscar señales en el ámbito de los sueños, la Biblia enseña que la paz solo se encuentra en la presencia de Dios. En Filipenses 4:7 se promete: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El alma solo encuentra descanso cuando se somete a la voluntad del Señor y deposita su confianza en sus promesas. En muchas ocasiones, los sueños son el reflejo de los pensamientos y las emociones que ocupan la mente durante el día. La preocupación, la nostalgia o el deseo de reencontrarse con un ser querido pueden manifestarse en sueños que evocan recuerdos y sensaciones de cercanía. Pero estos no deben interpretarse como mensajes sobrenaturales ni como intentos de comunicación desde el más allá. En Jeremías 29:8 o 9, Dios advierte sobre la importancia de no dejarse engañar por interpretaciones erróneas. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan en mi nombre. No los envié, dice el Señor. Esta exhortación es una advertencia contra la tendencia humana de buscar significados en experiencias subjetivas, en lugar de anclarse en la verdad divina. Dios ha establecido un orden en el mundo espiritual, y en ese orden, la comunicación entre los vivos y los muertos no es parte de su plan. En Lucas 16:22-26, la parábola del rico y Lázaro ilustra la separación definitiva entre quienes han partido y quienes permanecen en la tierra. El rico, en tormento, intentó enviar un mensaje a sus familiares, pero Abraham le respondió: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Este pasaje reafirma que la revelación de Dios es suficiente y que ningún mensaje adicional desde el más allá es necesario para comprender la verdad sobre la vida y la muerte. La vida cristiana no debe estar fundamentada en señales inciertas, sino en la confianza absoluta en la palabra de Dios. En Mateo 24:35, Jesús declaró: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo lo que el ser humano necesita saber para vivir con propósito y estar preparado para la eternidad ha sido revelado en la Escritura. No hay razón para buscar respuestas en sueños ni en experiencias que pueden ser interpretadas erróneamente. La fe no se sustenta en lo que la mente puede imaginar, sino en la certeza de lo que Dios ha dicho. El creyente debe aprender a diferenciar entre lo que proviene de Dios y lo que es simplemente un reflejo de su propia alma. En 1 Corintios 14:33 se nos recuerda que
Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Si un sueño genera incertidumbre, la respuesta no está en buscarle un significado oculto, sino en acudir a la presencia del Señor y confiar en que Él traerá claridad a su tiempo. En Santiago 1:5 se nos asegura: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La verdadera sabiduría no se encuentra en la interpretación de sueños, sino en la comunión con el Espíritu de Dios. El propósito de la vida no es aferrarse al pasado, sino avanzar con la mirada puesta en la eternidad. En Colosenses 3:2 se nos exhorta: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cada día es una oportunidad para crecer en la fe y prepararse para el encuentro con Dios. En lugar de buscar respuestas en experiencias inciertas, el llamado es a vivir conforme a la verdad de la palabra, confiando en que el Señor ha revelado todo lo necesario para caminar en su propósito y alcanzar la vida eterna. El alma humana está constantemente en búsqueda de respuestas, especialmente cuando enfrenta el misterio de la muerte. La mente, en su esfuerzo por comprender lo que está más allá de lo visible, recurre a los recuerdos, a las emociones profundas y en muchas ocasiones a los sueños. Cuando una persona fallecida aparece en una visión nocturna, el corazón se llena de preguntas sobre el significado de esa experiencia. Pero la verdad sobre la muerte y la eternidad no se encuentra en las interpretaciones subjetivas ni en los sentimientos que un sueño puede provocar, sino en la revelación inmutable de la palabra de Dios. En Deuteronomio 29:29 se establece un principio fundamental. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. No todo lo que el hombre desea saber ha sido dado a conocer, pero lo que Dios ha revelado es suficiente para vivir con certeza y caminar en la dirección correcta. Las Escrituras enseñan que la vida es breve y que la muerte es el destino inevitable de todo ser humano. En Santiago 4:14 se nos recuerda: porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La existencia en este mundo es pasajera y cada día es una oportunidad para preparar el alma para la eternidad. Cuando una persona que ha partido se hace presente en un sueño, el primer impulso puede ser buscar un significado más allá de lo natural, pero la fe no debe basarse en lo que el ojo ve o en lo que el corazón siente, sino en lo que Dios ha establecido en su palabra. En 2 Corintios 5:7 se nos dice: porque por fe andamos, no por vista. La fe genuina no se fundamenta en experiencias sensoriales ni en señales inciertas, sino en la confianza absoluta en lo que el Señor ha declarado desde el principio. En la historia bíblica, los sueños han sido utilizados en diversas ocasiones como un medio de comunicación divina, pero siempre con un propósito claro y específico. En el libro de Daniel, Nabucodonosor tuvo un sueño que perturbó su espíritu, y solo la interpretación dada por Dios pudo traer entendimiento. Daniel 2:27-28 revela la respuesta del profeta: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Dios no deja dudas cuando habla a través de un sueño, y su mensaje nunca genera confusión ni incertidumbre. Cuando un sueño provoca temor, tristeza o ansiedad, es necesario acudir a la presencia del Señor y recordar que Él no es un Dios de caos, sino de paz. El alma anhela comprender lo que trasciende la vida terrenal, pero Dios ha puesto límites claros en cuanto a la comunicación entre los vivos y los muertos. En Job 7:9-10 se declara: como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más.
La palabra deja en claro que aquellos que han partido no regresan, no tienen acceso a este mundo y no pueden comunicarse con los que aún viven. Cualquier sueño en el que aparezca una persona fallecida debe ser evaluado bajo esta verdad. No es un mensaje enviado desde el más allá, ni una manifestación de una presencia espiritual, sino una experiencia que debe ser sometida a la sabiduría de Dios y a la autoridad de las Escrituras. La tendencia natural del ser humano es buscar respuestas en lo que su mente puede comprender, pero Dios llama a confiar en su plan sin necesidad de explicaciones terrenales. En Proverbios 3, 5, 6 se nos exhorta: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La vida cristiana no se fundamenta en sueños, visiones ni experiencias sensoriales, sino en la fe en aquel que sostiene todas las cosas. Cuando la mente se llena de incertidumbre, la respuesta no está en intentar descifrar el significado de un sueño, sino en buscar el rostro de Dios en oración y confiar en que Él tiene el control absoluto de todas las cosas. La muerte es un recordatorio de que la existencia terrenal no es el destino final del alma. En Hebreos 9:27 se establece con claridad: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Cada persona enfrentará el día en que comparecerá ante el Creador, y lo único que determinará su destino eterno será su relación con Dios. La realidad de la eternidad debe llevar a cada creyente a vivir con una perspectiva celestial, sin aferrarse a lo temporal ni buscar respuestas en lo que no edifica. En Mateo 6, 19, 20, Jesús enseñó: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. La verdadera seguridad no está en lo que el hombre puede ver o interpretar, sino en la promesa de la vida eterna, que ha sido garantizada a través del sacrificio de Cristo. El alma que ha encontrado su descanso en Dios no necesita respuestas fuera de su palabra. En Isaías 26:3 se promete: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz de Dios no depende de las circunstancias, de las experiencias ni de los sueños, sino de la certeza de que Él es soberano sobre todas las cosas. Cuando una visión nocturna despierta preguntas, el camino correcto no es buscar interpretaciones, sino rendir el corazón ante el Señor y descansar en su perfecta voluntad. Dios no deja nada al azar. Todo lo que ha sido revelado en las Escrituras tiene un propósito, y todo lo que permanece oculto pertenece a su soberanía. En 1 Corintios 13:12, el apóstol Pablo reconoce la limitación del entendimiento humano. Ahora vemos, por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. No todas las preguntas tendrán respuesta en esta vida, pero la fe genuina no necesita explicaciones para confiar en la fidelidad de Dios. La vida cristiana no se basa en la búsqueda de señales ni en la interpretación de sueños, sino en la obediencia a la palabra y en la esperanza de la gloria venidera. Cada experiencia debe ser sometida a la prueba de la verdad bíblica. Si un sueño con alguien que ha fallecido produce inquietud, la respuesta no está en intentar darle un significado oculto, sino en orar y entregar todo pensamiento a la voluntad de Dios. Filipenses 4:6 instruye: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La confianza en el Señor es la única garantía de verdadera paz, y su dirección es suficiente para guiar cada paso en el camino de la vida. El enfoque del creyente no debe estar en lo que ha quedado atrás, sino en lo que Dios ha prometido para el futuro. En Filipenses 3, 13, 14, el apóstol Pablo declara: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta,
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El llamado es a mirar hacia adelante, a vivir con la certeza de que Dios tiene el control y a confiar en que todo lo que Él ha dispuesto es para el bien de aquellos que lo aman. La seguridad del alma no está en sueños ni en experiencias subjetivas, sino en la verdad que nunca cambia. Romanos 8:38-39 declara con firmeza: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es la única certeza que sostiene, la única verdad que permanece y la única esperanza que llena el corazón de paz. Los sueños, en su misterio insondable, revelan más sobre el soñador que sobre el sueño mismo. No son puertas a otros mundos ni susurros desde el más allá, sino reflejos de una mente que aún busca respuestas, que se aferra a recuerdos que teme olvidar. Pero la verdad no está en las sombras de la noche, sino en la luz de Dios. No es el rostro de quien partió lo que llama, sino la voz del Creador que invita a mirar hacia adelante, a soltar lo que pesa, a entender que la eternidad no está en los sueños, sino en la promesa de la resurrección. No es la memoria lo que define el destino, sino la fe que lo sostiene, porque lo que realmente inquieta no es el sueño en sí, sino lo que despierta en el alma, el anhelo de algo más, la certeza de que la vida no termina aquí. Y si Dios ha dado respuesta a cada pregunta en su palabra, ¿qué sentido tiene buscar en la bruma de un sueño lo que solo puede encontrarse en la claridad de la verdad? Porque en Cristo el fin no es el final, es solo el principio.